Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 8:26 y vamos a seguir hablando de algo que ocurrió el fin de semana, que estuvo muy movido y Emilio Suárez, abogado constitucionalista, estará de acuerdo conmigo. Y bueno, la propuesta del presidente Nova de convocar a través de una consulta popular a una asamblea constituyente tuvo un primer pronunciamiento ya de la Corte Constitucional. Este organismo dijo que la iniciativa es procedente a través de la mencionada vía. La noche de ayer, la Corte se pronunció sobre el decreto ejecutivo 153 que envió el presidente, pero no envió a la Corte Constitucional, envió al Consejo Nacional Electoral y que luego pues este organismo decidió remitirlo a la Corte Constitucional. El CNE tenía en sus manos una decisión, o enviar directamente, convocar a la consulta, o enviar a la Corte Constitucional. Decidió ser más conservador el CNE y hacerlo por esta vía. ¿Cómo vemos todo lo que sucedió el fin de semana? Ya vamos a hablar en detalle la respuesta que da el domingo a la Corte Constitucional después del pedido del CNE. Pero ¿cómo vemos lo que ocurrió, Emilio? Eh, con el decreto 148, luego la derogatoria de este decreto para emitir el 153 que deroga el 148, que además tuvo algunas demandas de inconstitucionalidad. ¿Qué pensar además de lo que menciona la presidencia, el Ejecutivo, de, bueno, tener una democracia directa, consultar a sus mandantes y no tener este impedimento de un organismo que a criterio del Ejecutivo pues ha servido para torpedear sus iniciativas? ¿Cómo vemos todo esto que ha sucedido en un fin de semana extremadamente movido? Porque además de todo lo que ha venido sucediendo en estas tensiones entre la Corte Constitucional, el Ejecutivo, ahora también se metió el CNE, convocatoria de paro, tras la eliminación del subsidio al diésel, en fin, tantas cosas que está de loco de estos fin de semana. Pero bueno, centrándonos en el tema que nos convoca Emilio, bueno, ¿cuál es su criterio de todo lo que ha venido pasando? Gracias por atendernos y bueno, bienvenido. Buenos días, Verónica. Para mí es un gusto estar esta mañana compartiendo con su audiencia y un poco discutiendo y analizando efectivamente este fin de semana tan complejo, tan movido que hemos vivido como país. Efectivamente, desde la semana anterior ya arrancó este proceso de convocar o la iniciativa de convocar un proceso constituyente con la emisión del decreto 148. Y no hay que dejar de lado los otros decretos que contienen dos reformas a la actual Constitución, porque todo debería engranar definitivamente en un mismo proceso. Claro. Entonces, el presidente de la República remitió el decreto 148 a la Corte, perdón, al CNE, con la expectativa de, en palabras de la misma presidencia de la República, de no pasar por la Corte Constitucional haciendo una interpretación del artículo 444 de la Constitución. Y lo remitió directamente al CNE. Curiosamente, en ese interín lo que sucedió es que inmediatamente grupos, sobre todo de abogados, presentaron demandas de inconstitucionalidad ante la Corte y lo que hizo la Corte en un tiempo récord y además con amenazas de bomba y todo lo demás, la Corte admitió a trámite esas demandas de inconstitucionalidad, no las aceptó, las admitió a trámite y ordenó la suspensión de la vigencia del decreto 148 hasta que la Corte lo analice, con lo cual el CNE, en la sesión que llevó a cabo el día sábado, si no me equivoco, el CNE se quedó básicamente atado de manos porque ya no tenía un decreto respecto al cual pronunciarse positiva o negativamente, que bueno, finalmente fue lo que desencadenó. Sin embargo, el CNE en esa sesión sí analizó las dos otras preguntas de reforma a la Constitución, que no son menores. La una implica el restablecimiento de bases militares internacionales en el país y la otra, que también va a tener seguramente incidencia si se llega a concretar el proceso constituyente, el retiro del financiamiento público a las organizaciones políticas, lo cual, insisto, no es un tema menor en el sistema que estaba estructurado hasta el momento. En base a ese contexto, el presidente emite un nuevo decreto derogando el 148 y luego de eso emite el decreto Emilio, 1... perdón que le haga un paréntesis. Cuando Sí, decide derogar ese decreto anterior, el 143, ¿se queda sin piso estas demandas de inconstitucionalidad que se presentaron? a ver, la respuesta es, deberían quedarse sin piso. Sin embargo, recordemos que una demanda de inconstitucionalidad no es susceptible de ser desistida.
Así que la Corte seguramente en el transcurso de los siguientes meses va a tener que dar trámite a esas demandas, por más que el acto ya no exista, y finalmente la Corte va a tener que dictar una sentencia. ¿Por qué? Porque en materia de control abstracto de constitucionalidad, que son las demandas de constitucionalidad, por más de que se derogue el acto cuestionado, ese acto pudo haber generado efectos y esos efectos deben ser controlados por la Corte. En este caso, la verdad, yo creo que la Corte, de acuerdo a los últimos acontecimientos que han ido pasando, es probable que le dé un trámite muy sumario al tema y rechace las demandas porque el acto ya dejó de existir y finalmente no generó efectos más allá de que la Corte realice alguna especie de llamado de atención al Ejecutivo o algo por el estilo por querer bypassear el proceso que es ante la Corte Constitucional. Sin embargo, ese va a ser el destino de estas demandas de constitucionalidad. Recordemos que también se presentaron demandas de constitucionalidad en contra del 153 y la Corte no ha emitido pronunciamiento aún, por más que la Corte ya dijo que sí es la vía justamente el día de ayer. Entonces, el presidente emite el 153, va al CNE y el CNE ahora le dice que el CNE es incompetente para conocer eso hasta tener un dictamen. En mi criterio, el CNE hace lo correcto, porque tanto la ley como la Constitución, el Código de la Democracia, la Ley Orgánica de Garantías y la Constitución le obligan al CNE para pronunciarse a verificar que existe el dictamen de la Corte. Entonces, en mi criterio, el CNE hace lo correcto al remitir directamente del CNE a la Corte este nuevo decreto y que la Corte realice el análisis correspondiente que terminó con el dictamen del día de ayer por la tarde. Ahora, también se dio el debate el fin de semana de este intento del Ejecutivo de bypasearse, por decirlo de alguna manera, la Corte Constitucional y mandar al CNE este pedido para que se convoque una consulta para una asamblea constituyente. Esto, claro, a criterio de muchos constitucionalistas estaría mal, pero a criterio de otros juristas que dicen, ven la película completa, bueno, no está mal hacer un pedido de democracia directa a sus mandantes. ¿Cómo lo vemos, Emilio, en este caso? A ver, esa es la eterna discusión, la eterna discusión de qué prima más, el Estado constituido, la estructura constituida o el poder constituyente al cual yo quiero convocar a través de consultar al soberano, es decir, al pueblo. Es una eterna discusión en materia constitucional. Mi posición personal es yo me decanto a través de respetar el poder constituido para acceder al poder constituyente. En este caso, nos guste o no, lamentablemente, por más que haya una interpretación de la cual es susceptible el 444 de la Constitución, nos tocaba como país acudir a la Corte, como se lo ha hecho en 12 ocasiones anteriores, y que la Corte dirima si efectivamente la Asamblea Constituyente es la vía correcta o no para discutir lo que se quiere plantear al país. Insisto, ya se han planteado 12 anteriores iniciativas de Asamblea Constituyente. Quizás esta discusión de la interpretación del artículo 444 hubiera sido interesante tenerla antes de que haya un primer pedido de Asamblea Constituyente. Ya han habido 12, el camino está absolutamente trazado de que corresponde ir a la Corte, el Código de la Democracia y la Ley Orgánica de Garantías así lo establecen. Entonces, en mi criterio, el CNE lo hizo correctamente y finalmente tenemos el resultado de la tarde de ayer. Bueno, ahora con este resultado, ¿qué lectura, cómo tomar esto que dice la Corte Constitucional? Porque, bueno, dice la propuesta de constituyente es viable, pero todavía no ha calificado el contenido de considerandos, preguntas y estatuto. ¿Qué podríamos esperar en este caso de la Corte Constitucional y qué pasaría, por ejemplo, si luego no califica? ¿En cuáles son los escenarios que nos enfrentamos, Emilio? Sí, es un escenario complejo, especialmente para la propia Corte, porque, a ver, recordemos que cuando hay una solicitud de esta naturaleza, de una enmienda, de una reforma o de una asamblea constituyente, la Corte ejerce el control en dos momentos. El primer momento es definir si es la vía correcta, lo que se llama el ¿Mm? dictamen de vía, que es lo que se emitió efectivamente la tarde de ayer, en el cual la Corte reconoce que para cambiar completamente la Constitución por razones políticas, sociales y económicas, que es lo que dice el decreto 153, lo que corresponde es una asamblea constituyente. Sin embargo, luego se activa, y eso lo dice el propio dictamen de la Corte el día de ayer, y me ha llamado la atención que ciertos medios de comunicación y colegas abogados han dicho, ya hay constituyente. No, Claro, no, no no, se aún no hay entendió. constituyente. Se ha dado un paso importante para eso, que es el dictamen de vía. De los 12 procesos de iniciativa constituyente, la Corte había negado, en este primer momento, había negado 9,
y solamente 3 pasaron al segundo momento, que finalmente terminó siendo rechazado por la Corte. Es decir, aún hay un riesgo desde el punto de vista procesal de Ujú. que la pregunta o de que la iniciativa de una asamblea constituyente se caiga en la Corte. Mi opinión es que ya es un escenario complejo y un escenario políticamente y socialmente complejo para que la Corte lo niegue, más allá de que podría tener argumentos. Y yo creo que por eso el presidente de la República, con sus asesores jurídicos, tomaron una posición conservadora en el estatuto de la constituyente. Porque si uno revisa el estatuto, es muy conservador. El presidente pudo haber optado por otras alternativas, por ejemplo, de elección de los asambleístas constituyentes, mucho más agresiva, mucho más cerrada, si uno quiere, pero lo que hizo la presidencia de la República conservadoramente, un poco me imagino sospechando que este podía ser el escenario, es Ujú. decir, los asambleístas constituyentes se van a elegir exactamente igual que los Por asambleístas democracia directa. actuales por democracia directa, van a haber asambleístas provinciales, nacionales, por el exterior. Los requisitos son los mismos, cosa que yo no Ujú. estoy particularmente de acuerdo, pero al menos así lo estableció el estatuto, insisto, de manera muy conservadora. Lo que la Corte va a revisar en este segundo momento de control que se activó el día de ayer automáticamente es, uno, si la pregunta y los considerandos cumplen con los estándares legales y jurisprudenciales, es decir, que tengan un lenguaje neutro, que no induzcan a la pregunta al elector, que, por ejemplo, la pregunta tenga un solo tema y no varios temas acumulados, como por ejemplo pasó en su momento con la pregunta de los casinos hace poco tiempo, Ujú. que tenía 3 temas en la misma pregunta, lo cual está vetado por la Ley Orgánica de Garantías. Y luego también la Corte va a revisar el estatuto electoral, que es este estatuto de funcionamiento, que es un anexo del decreto 153, y va a revisar que se respete la democracia al momento de elección de los asambleístas constituyentes, que yo creo que se lo respeta, que haya normas básicas de funcionamiento de la Asamblea Constituyente, que no votemos por una asamblea de plenos poderes. Eso también es importante, como sucedió en el año 2006, 2007. Y No, no podría finalmente, darse nuevamente ese escenario, aunque hay juristas que dicen que, bueno, está prohibido en el papel, pero quién sabe si luego se da algo así, ¿no? yo creo que es lamentable lo que voy a comentar, pero el problema de las asambleas constituyentes es que hay un discurso político detrás, y es un discurso político que es muchas veces tentador especialmente para los gobiernos de turno, y hemos tenido experiencias en toda Latinoamérica y no se diga en el Ecuador, que por más que en la pregunta no se diga que es una asamblea constituyente de plenos poderes, es decir, que pueda disolver órganos, que pueda dictar leyes, que pueda dictar amnistías, estos famosos mandatos constituyentes que hasta el día de hoy en el foro jurídico se sigue discutiendo la naturaleza de estos mandatos constituyentes que se dictaron en la constituyente de Montecristi. El punto es que por más que la pregunta no lo abarque, la Asamblea Constituyente, mediante un discurso político, puede decir, a mí me dio la autorización el pueblo, el soberano, así que yo me autoproclamo una Asamblea Constituyente de plenos poderes, por más de que en la pregunta no exista. Hay ese riesgo. Sin embargo, yo he escuchado declaraciones bastante eh, conscientes de esta situación al gobierno, incluso la misma pregunta no lo abarca, así que creo que es un paso significativo para evitar que ese mal, porque es una desviación del poder, que una constituyente se autoproclame de plenos poderes. Claro, bueno, vamos a estar pendientes de lo que suceda. Otro tema que también se puso sobre la mesa, Emilio, es que la presidencia lo decía en un comunicado y mencionaba que el Consejo Nacional Electoral ya declaró el inicio del periodo electoral, ya tenemos hasta fecha para esta primera convocatoria y desde ese momento mencionaba la presidencia, ninguna otra institución tiene atribuciones para pronunciarse ni para frenar la decisión soberana de los ecuatorianos. Incluso hay un tuit, un mensaje de Mónica Palencia que muchos lo tomaron como una amenaza de que incluso se podría llegar a destituir a los jueces constitucionales si es que se intrometen en este proceso. Y esto, bueno, allí el CNE tendría la última palabra. ¿Cuál es su criterio sobre lo que también se puso en debate? Sí, a ver, lo que se intentaba posicionar con esos comunicados y con el comunicado de la ex ministra Palencia es que actualmente, como ya hay una convocatoria, estamos en proceso electoral, y un poco rememorando lo que pasó en el año 2006 con el Tribunal Supremo Electoral, el famoso Congreso de los Manteles que fue destituido por el Tribunal Supremo Electoral en ese entonces, es básicamente que quien incide en un proceso electoral, quien pretende modificarlo o alterar el proceso electoral, podría tener una sanción. Actualmente esa sanción está normada.
y está normada en el sentido de que no es que el propio CNE puede decir mañana te destituyo corte, sino que es, o sea, si es que esa fuera la idea, se estuviese incurriendo en un proceso, en una infracción muy grave determinada en el Código de Democracia que debe tener un debido proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, en mi criterio, la Corte Constitucional no comete ningún tipo de infracción electoral al momento de analizar la constitucionalidad del 153, del decreto 153, porque la Corte está haciendo sus funciones, está ejerciendo sus funciones, así que no estaría incidiendo. Además que recordemos que el CNE hasta el día de ayer y el día de hoy tampoco lo ha hecho, no ha convocado a la consulta por el proceso constituyente, así que eso no forma parte del proceso electoral que ya arrancó justamente el día sábado. Así Ahora, que podría llegar a hacerlo porque ya hay una fecha y me imagino que si es que ya da el ok la Corte Constitucional, se podría usar esa misma fecha, ¿no? Para preguntarnos sobre la constituyente. sí, lo lógico sería, y yo creo que con la premura con la que actuaron en este primer momento de control, no me sorprendería que que esta misma semana tengamos el segundo dictamen de la Corte y el CNE ahí sí deberá conocer el decreto 153 ya con el dictamen de la Corte y creo que es lo más prudente que se acumule a los dos procesos de reforma a la Constitución que ya están en marcha y tengamos un solo proceso electoral. Creo que el Ecuador no está para darse el lujo de tener dos procesos electorales en un corto periodo de tiempo respecto tanto a una reforma a la Constitución como una asamblea constituyente. Bueno, qué importante recordar todo esto bueno, analizar todos los elementos que están sobre la mesa en una situación que es bastante compleja. Y importante también, Emilio, lo que mencionaba de la crisis legislativa de 2007, ¿no? Con el tema de cuando el Tribunal Supremo Electoral destituyó a los 57 de los 100 diputados del Congreso en ese entonces, y este hecho que ocurrió como antesala del referéndum aprobatorio que dio paso también a la instalación de la constituyente de 2007. Ya hemos de conversar también sobre eso, rememorando también lo que fue ese proceso y bueno, gracias nuevamente Emilio Suárez, abogado constitucionalista, por acompañarnos y ayudarnos también a entender un poco desde lo jurídico, desde lo técnico, lo ocurrido el fin de semana y los escenarios que nos enfrentamos en los siguientes días. Gracias nuevamente, Emilio. ¿Algún mensaje para nuestros amigos oyentes? Muchísimas gracias, Verónica. A usted, para mí ha sido un gusto estar esta mañana compartiendo con su audiencia. Y nada, a los oyentes vivimos un momento de convulsión jurídica, así que cada día hay nuevos hechos, hay nuevos sucesos que ir analizando, así que estar atentos especialmente de los canales oficiales, porque definitivamente hay mucha desinformación, especialmente en redes sociales.